buenas noches, queridos amigos y queridos hermanos y aquellos que se van a conectar a partir de este momento por el canal de YouTube de Redención, Esperanza para tu vida. Nuevamente nos encontramos en una nueva lección de la Escuela Sabática y también acompañándonos en este día de sábado con Moisés Valdivieso. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo has estado? Nuevamente nos encontramos con una nueva lección. Así es, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches también al público que nos está observando a través de los dispositivos. Sean también bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo repaso de lección de escuela sabática, ¿no? Y gracias a Dios esta semana me ha ido muy bien, ¿no? Pidiendo que Dios nos siga acompañando, siga dirigiendo nuestras vidas y que nos siga también ayudando a poder estudiar su palabra, ¿no? Y como decíamos la semana anterior, estamos en el libro de Marcos y esta semana estamos en la lección número 2 que lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Ahora imagínate, un día en el ministerio de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí con los discípulos, ¿cuántos? 3 años, ¿no? Así es, 3 años estuvo predicando el Evangelio, exactamente. 3 años estando en el ministerio de Jesús, ahora nosotros un día en el ministerio de Jesús. Y veamos cómo es el día de Jesús, ¿no? Y cómo es Exactamente. nuestro día en un sábado, porque justamente vamos a hablar del día, un día sábado que Jesús lo utilizó para predicar el Evangelio. Exactamente. Y como todas las veces que nos encontramos en esta lección, siempre comenzamos con la dirección de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. En este caso te voy a dar el privilegio, Moisés, para que nos ayudes conectando por medio de la oración con nuestro Padre Celestial. Bien, oremos entonces. Le invitamos también a nuestros amigos que nos ayuden con la oración. Querido Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por estar nuevamente, Señor, aquí para poder compartir, Señor, tu palabra a través de las redes sociales, Dios. Pedimos, Dios, que el estudio de esta semana pueda ser, Señor, de beneficio y de bendición para cada uno de nosotros, querido Señor. Que podamos aprender lo que hacías, querido Dios, aquí en la tierra. Que sea ejemplo para cada uno de nosotros y podamos también, querido Dios, aprender de aquello y también, querido Dios, dedicar no solo un día, sino nuestras vidas por completo, Señor, para la predicación de tu mensaje. Acompáñanos en esta noche y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que acabamos de mencionar hace un momento. El título de la lección segunda, ¿no?, de este trimestre es Un día en el ministerio de Jesús. Y vamos a rápidamente abrir la palabra de Dios en Marcos 1:17. ¿Qué nos dice, Moisés, la palabra de Dios en esta noche? Bien, este versículo viene con una invitación, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos están observando a través de los dispositivos, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 1, verso 17. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿Qué podemos decir de estos versículos cuando el Señor hace un llamado, ¿no? ¿Será que posponemos ese llamado? Es una invitación directa, ¿no? Porque muchas veces nos invitan por ahí, a veces de manera camuflada, ¿no? Pero esta invitación que Cristo hace en esta mañana, perdón, en este día, es una invitación directa, ¿verdad? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Mire, y hay una promesa ahí, ¿no? Vengan en pos de mí y los haré. O sea, será que una transformación que hace nuestro Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Pero veamos qué nos dice la Escritura del libro de Marcos, ante todo lo que tiene que ver la escuela sabática. Nos habla de que cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Pero en Mateo dice que Jesús hace un llamado, hace un llamado a los discípulos y luego predica el Sermón del Monte. En Lucas, ¿qué nos dice en Lucas? ¿Qué narra Lucas? Dice, narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan dice que cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos a la boda de Canaán. Pero también dice que el Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos. O sea, lo que vamos a tratar de observar en estos estudios es el llamado a diferentes tipos de personas, ¿no? Porque no todos son iguales, ¿no? Incluso en estatus, en carácter, temperamentos, ¿no? Y eso es algo bueno y más que todo, ¿no? El sábado, dice la lección, este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos da al lector una idea de quién es Él. Y como dice nuestro folleto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Jesús hacía en un sábado.
y vamos a contrastar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿no? Nuestros hermanos que nos están observando a través de los dispositivos también, vamos a contrastar qué es lo que nosotros hacemos el sábado. Y nuestros amigos también que nos están observando, ¿no? Vamos Claro. a ver también, a ver qué es lo que ellos hacen también en su sábado, a contrastar con lo que Cristo hacía cuando estaba aquí en la tierra. En la tierra. Yo quiero terminar con este pequeño preámbulo, lo que dice la sierva de Dios en el libro del Ministerio de Curación, en el Evangelismo, perdón, dice: conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto el día dure, la noche viene cuando nadie puede obrar. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Conviene que haga la obra de aquel que me envió. Y realmente es un llamado a cada uno de nosotros para realizar aquella obra que el Señor también nos hace a cada uno de nosotros. Y es interesante la lección que nos dice: sígueme. Y tiene bastante, podríamos decir, profundidad esa palabra, sígueme. Así Vamos a es, ver, ¿no? es ¿Qué un dice llamado Marcos? que hace Cristo. Exactamente, Marcos 1, del 16 al 20. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ok. ¿Quiénes son estos hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue la respuesta? Algo interesante de que, por decir, antes de iniciar a profundizar un poquito más, cada vez que creo que el Señor nos hace un llamado, nosotros ponemos alguna excusa o algo, ¿no? Que ya mismo estoy muy joven, que más adelante, que los estudios, que el trabajo, ¿no? Y vemos acá algo muy diferente, ¿no? En el tiempo de Jesús, sígueme, y yo creo que no veían nada, ¿no? Sino Así es. al llamado, a la respuesta. Ellos lo que hicieron fue seguirlo, ¿no? Porque incluso la invitación que les hace a los primeros dos que llamó, ¿verdad? ¿Ya? Les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Era tal vez algo interesante, ¿no? Porque ellos sabían lo que era pescar en el mar, sacar peces y eso, ¿no? Claro. Pero en cambio Jesús los llama no para que sean pescadores de peces, sino para que sean pescadores, dice, de hombres. Y tal vez para ellos era un desafío, ¿no? Porque decían, pues decir, bueno, a la final yo lanzo la red y lo que cae lo saco, ¿no? Y Pero acá, ¿cómo voy a pescar a un hombre? Tal vez fue un desafío que ellos dijeron, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo esta persona? Y fueron y siguieron a Cristo Jesús, ¿no? y una cosa interesante que no pone en duda nada, ¿no? O sea, ellos nos dicen: esperen un ratito, déjame dejar esto. Así es. O sea, el llamado, por decir, sígueme, yo creo que al mismo instante dice: voy tras de ti. O sea, el llamado fue, la respuesta fue rápidamente, ¿no? Inmediata, sí. Y una cosa interesante, Moisés, es que incluso muchas veces hemos dicho, ¿no?, de que hay que seguir el método del Señor, ¿no? Hacía amigos, conversaba, suplía las necesidades. Pero la última parte es que dice: sígueme. Ujú. Esa palabra, o sea, por decirlo así a título personal, esa palabra sígueme es renunciar a todo para seguir a Cristo. Exactamente. Nosotros debemos dejar todo, ¿no?, a un lado. Porque incluso Cristo dijo, ¿no?, que el que no dejara a su padre, a su madre, a su familia, a sus hermanos, no puede venir en pos de mí. Porque muchas veces eso es lo que nos detiene. Exacto. Pero aquí nos damos cuenta, ¿no?, que Jesús llamó a aquellos hombres y ellos automáticamente, como dice, ¿verdad?, dejaron todo lo que hacían y se fueron en pos de Jesús. Y creo que la autoridad también que Jesús tenía al momento de hacer un llamado, ¿no? Porque no creo que les haya dicho de modo duditativo, temeroso, ¿no? Cristo les dijo: vengan, síganme, que los haré pescadores de hombres. Y ellos enseguida se levantaron y se fueron con él. Yo creo que hoy en la actualidad tal vez no comprendamos bien esa palabra sígueme, ¿no? Hay otro ejemplo, creo que no era Elías. Elías llamó
A Eliseo. A Eliseo, ¿no? Eliseo, me imagino, con un puesto, un estatus que tenía dinero, ¿no? Su Así familia, es. ¿no? Y cuando le dijo el profeta, ¿no? Que lo siga, y él tampoco vio nada, ¿no? O sea, siguió lo que decía el profeta, ¿no? Y ese era un llamado de Dios por medio del profeta, Sí, ¿no? porque fue el sucesor de Exactamente. Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Y como decía hace un momento, yo creo que tal vez no tengamos bien claro, ¿no? Esa palabra sígueme, que significa renunciar a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y seguir a Dios pese a cualquier situación que esté frente a nosotros. Y como dice aquí, ¿no? Dos de los hermanos, ¿no? Decían que la lección dice que no estaba en una buena situación financiera. Y podrías decir, bueno, y si yo te sigo, ¿qué recompensa voy a tener? Podrían haber dicho, ¿no? Pero Ajá. no dicen nada. Pero los otros dos dicen que a lo mejor tuvieron una mejor situación financiera que Pedro y Andrés, pero igual podrían haber dicho, no, si yo estoy bien, estoy cómodo, tengo mi casa, tengo mis buenas mulas, yeguas, etcétera, ¿no? Pero no ponen excusa de decir, bueno, si yo estoy bien, ¿yo para qué voy a seguirte? O sea, ni la situación financiera los ata, ni a los otros decir, bueno, ¿yo qué recompensa voy a tener? ¿No? Así es. Cuando Cristo llama, ¿no? Nos llama, como dices, a dejarlo todo. Exactamente, Los ¿no? dos primeros tal vez te dijeron, bueno, hemos tirado las redes, no hemos pescado nada, ¿qué más nos queda? Sigámoslo, ¿no? Bueno, Y los otros pudieron haber dicho, bueno, ya aquí estamos cansados de trabajar con nuestro padre, con los jornaleros, todos los días estamos oliendo lo mismo, sigámoslo Claro. también a eso. Pero dice aquí, en el folleto dice, ¿no? El llamado de Jesús a estos hombres es simple, directo y profético. Amén. Los llama a seguirlos, es decir, a llegar, dice, a ser sus discípulos, y les asegura que si responden a su llamado, los convertirá en pescadores de hombres. Eso para ellos tal vez era novedad, ¿no? Ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede. Y o sea, la persona que nos está llamando, los estaba llamando, como dice aquí, ¿no? Con autoridad, y un llamado directo y también profético, porque los estaba invitando a ser pescadores de hombres. Amén. Veamos qué dice el libro Cada día con Dios en la página 39 con relación a este estudio. Dice, esta rápida obediencia que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria. Pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que Él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente. No contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía fuerza decisiva. O sea, como hablabas hace un momento, ¿no? Tenía autoridad para decir, síganme, Así o es. seguidme, ¿no? Y os haré pescadores de hombres, ¿no? Su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino algo que habían considerado detenidamente, ¿no? Interesante, Muchas ¿no? veces nosotros pensamos, meditamos, lo hago, cuando lo hago, ¿qué va a suceder? Decido, no Me decido. va a ir bien, me va a ir mal, no. Pero en cambio estos hombres, como dicen, ¿no? Automáticamente siguieron e hicieron caso, ¿no? Al llamado de Cristo Jesús. Siguieron al Maestro. Y recordemos, ¿no? Dios cada día nos llama a cada uno de nosotros, en todo momento. Y yo creo que lo que tal vez nos ata es las preocupaciones de este mundo, ¿no? El tener una gran comodidad, o muchas veces cuando el Señor nos llama a renunciar a ciertas cosas, nosotros ponemos incluso hasta tela de duda, bueno, ¿y qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de...? Imagínate que muchos dejaran hasta su familia, ¿no? Así es. Por seguir Y al Señor. por eso la pregunta de reflexión al final de ese día, ¿no? Dice aquí, ¿qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Y muchas veces, como dicen, ¿no? Incluso hay que dejar a la familia. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos llama tal vez a hacer la obra en otro lugar, en otro país, en otra ciudad. Claro. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Voy a hacer la obra de Cristo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sustentar? ¿Cómo vamos a tener para comer? Dios lo sabrá. Dios proveerá. Así Dios es. proveerá. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Dios Y proveerá. eso me hace acordar de que cuando Dios llama a Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, me imagino que él creció, tenía sus parientes, familiares, todo. Ya era un hombre anciano para nuestra edad, ¿no? Porque Abraham Claro. tenía ya unos 70, 80 años cuando salió de su casa. Y él nos dijo, Señor, muéstrame dónde voy a ir. O sea, tampoco dudó, ¿no? Sino simplemente, dice más abajo, creo que en Génesis 12, en el contexto dice,
y salió tal y cual como lo dijo Jehová. O sea, no puso en tela de duda el llamado, ni siquiera explicó al Señor, Señor, muéstrame la tierra donde voy a ir para estar más seguro, como decir, ver para creer, ¿no? Y él no dijo, mira, voy a ir con mi familia, voy a ir con todos ellos, así que tienes que mostrarme a dónde voy a llegar, ¿no? No, automáticamente Abraham salió convencido de que Dios lo iba a guiar, de que Dios lo iba a llevar a aquel lugar, ¿no? Aquella tierra prometida. Y algo que decías hace un momento, la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? Si el Señor nos dice, ¿estás dispuesto a dejar el estudio que tú estás realizando en este momento? ¿Estaremos dispuestos a dejar eso? Porque el Señor sabe qué puede pasar en la universidad que tú estás estudiando, puede tener mucha influencia, te puede estar alejando de las cosas de Dios. Y el momento que el Señor, a veces no comprendemos realmente, ¿no? El Señor que nos pida, deja aquello, ¿no? Y hay muchas personas que han dejado y ha habido testimonios, grandes testimonios en esto. Y pensamos que el dejar aquello es pérdida para nosotros, pero no es así. Exactamente. Vemos el ejemplo que vamos a estudiar ahora, ¿no? El ejemplo de aquellos 4 pescadores. Uh-huh. Uno que estaba en buena situación financiera, otros no, simplemente obedecieron la voz de aquel que tenía autoridad, ¿no? Pero veamos qué nos dice nuevamente Marcos 1, del 21 al 28, Moisés. Un inolvidable servicio de adoración. ¿Qué nos dice? Dice, después que llamó Cristo a aquellos hombres, ¿verdad? Uh-huh. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta el 28, ¿no? Sí, hasta el 28. El 25 dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, saliendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Ahora vemos aquí, hay alguna experiencia inolvidable y podemos rescatar verdades espirituales en estos relatos, ¿no? Por ejemplo, vemos que se destaca la autoridad divina de Jesús. Exacto. En esa primera parte, ¿no? O sea, no solamente fue cuando llamó a aquellos 4 que iban a ser sus discípulos, ¿no? Claro. Sino incluso cuando manda callar, dice, al demonio, y le mandó también que salga del cuerpo de aquella persona. O sea, que tiene poder sobre el mal. Así es, poder y autoridad. Exactamente, ¿no? La eficacia de su palabra y el impacto transformador de su ministerio en la comunidad. O sea, la gente, me imagino, cuando estuvo allá, tuvo una gran experiencia de ver a alguien que estaba poseído y ver a Jesús, ¿no? Con autoridad y con poder sobre el mal, tratar de decir, calla, inmudece y sal de ahí, ¿no? Así es. ¿Qué más podemos recalcar aquí? La mayoría de los cristianos atesoran momentos inolvidables. ¿Cuál podría ser un momento inolvidable para nosotros? Yo creo que después de conocer a Jesús es lo más inolvidable, ¿no? Experiencias espirituales más que todo, cuando a veces podríamos decir que nos decaemos, pero sabemos de que el Señor está a nuestro lado. Cuando damos ese paso de fe al momento de declarar nuestra relación con Dios por medio del bautismo. Así es. Nosotros tenemos experiencias en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Tal vez como la que tuvieron aquellos 4 hombres que iban con Jesús, que expulsaron demonios. Pero nosotros cada día en nuestra vida, ¿no? Solamente con el hecho de abrir nuestros ojos a la mañana, estamos teniendo una experiencia inolvidable con Cristo Jesús. Amén. Porque nos está dando la oportunidad de vida. Y así también a cada uno de nosotros, ¿no? Los amigos que nos están también observando. Cristo nos da la oportunidad de que nosotros podamos, ¿verdad?, tener esa experiencia diaria con Él, de convivir con Él, de vivir y tener a Cristo en nuestras vidas.
Y recalcando aquí lo que dice el escritor, la experiencia de algunos en Capernaum era en sí lo que pasaba aquel sábado, porque era en sábado que Jesús hizo aquello, ¿no? Y yo creo que, si mal no me equivoco, los milagros que Jesús hizo, los hizo en día sábado. Así es, muchos milagros en sábado. ¿No es cierto, no? Y dice que esa experiencia que dice, se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Así es. Él enseñaba lo que estaba en la palabra de Dios, ¿no? Lo que estaba Exactamente. escrito, bueno, en aquel tiempo no tenían la Biblia, ¿no? Pero tenían los rollos, Claro. la ley. Eso era lo que Cristo enseñaba. Y hablaba de él. Así es. Y es lo más trágico, que los escribas de aquel entonces no lo reconocían tampoco, ¿no? Realmente. Incluso lo que podríamos recalcar aquí, la enseñanza de Jesús con autoridad, con plena autoridad, estaba, ¿qué cosa? Apegado a la ley de los escritos de aquel entonces, ¿no? Así es. Y no como los escribas que decían y no hacían. Ellos hablaban mucho y hacían poco. Jesús una vez, creo, en los evangelios dice, porque muchas veces así, ellos hablaban sobre la ley, sí, lo que estaba escrito, pero Jesús una vez dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Así es. Porque dicen y no hacen. Porque ellos decían que sí, pero en la práctica era No. diferente, ¿no? Así es. Incluso los llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Claro. Porque decían una cosa, dice, pero por dentro estaban haciendo todo lo contrario. Y cuando decían que amen al prójimo, ¿no? Y cuando en su corazón cavilaban ya matar a Jesús. Así es. Interesante, ¿no? El demonio identifica a Jesús como el santo y reconoce que al santo emisario de Dios. ¿Quién lo reconoció? Y no los que estaban esperándolo. Eso también iba a enfocar, ¿no? ¿Quién lo reconoce? Incluso yo me imagino que escucharon, ¿no? Que es el santo de Dios. Y ellos ni siquiera, podríamos decir, con esas palabras de aquel que lo está conociendo, y los otros ni escuchándolo aún así, ¿no? Dice, hay en esta historia un marcado contraste entre la fuerza del bien y del mal. Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto. Desde aquel momento, ¿no? Las personas que estaban allí, como decíamos, ¿no? Los escribas, los fariseos que estaban en aquel momento, en vez de indagar más, de buscar más, de aprender más, ellos más bien dicen qué clase de doctrina es la que está diciendo ¿no? O sea, pensaban que, incluso llegaron a un momento de decir que él estaba poseído por el demonio, ¿no? Y que el demonio también puede echar fuera demonios. Imaginémonos, ¿no? Todo lo que pensaban claro. aquellos hombres, porque no estaban escudriñando la palabra de Dios. Y hay aquí, termino con esta parte para seguir avanzando, el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él, porque le mandó a callarse, ¿no? Así es. Dice, el silencio tenía un sentido al considerar la connotación política propias de la experiencia mesiánica en aquel tiempo. Era riesgoso ser un Mesías. O sea, por eso el Señor dijo, para no meterse en tantas dificultades, no, cállate. Pero, sin embargo, que escucharon, pero la gente realmente no reconoció al Mesías, ¿no? Ahora veamos, sigamos avanzando en Marcos 1, 29 al 34. Yo le voy a dar lectura a Moisés para seguir avanzando en el estudio de esta noche, ¿no? En Marcos 1, 29 al 34 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le reconocían, ¿no? Como hablamos hace un momento, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Qué lecciones podemos extraer aquí en este aspecto, ¿no? Bien, ahí vemos cómo ayudó a la suegra, ¿no? Uh-huh. Dice que la suegra estaba enferma, que estaba con fiebre, ¿no? Con mucha fiebre. Entonces Jesús la sanó. Y dice que la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Enseguida dice que comenzó a servir, ¿verdad? Comenzó a ayudar. Nos damos cuenta que cuando Jesús llama, cuando Jesús toca, ¿cuál es la reacción? Debemos ser recíprocos a eso. Así es.
¿no? Va a ser recíproco. Debemos también nosotros trabajar, tenemos que desgastarnos, ¿verdad? Desgastar nuestra vida por Cristo Así Jesús. como Pablo se desgastaba, Exactamente. dice, ¿no? Ahora, lo importante que vemos aquí, ¿no? Y me haces acordar lo que acabas de mencionar, cuando Jesús nos hace grandes promesas, incluso más que todo sanarnos, ¿no? Me hace recordar al ladrón de la cruz, ¿no? El que dijo, no, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros, ¿no? Yo imagino que sálvame para seguir mi vida Exacto, depravada, para ¿no? seguir haciendo lo que estaba haciendo. Exactamente. Yo me Sí. imagino, incluso ha habido en ciertas ocasiones que el Señor ha obrado, pero muchas veces hemos pagado mal a nuestro Señor Jesús, ¿no? En lugar de ser recíproco a ese amor que el Señor tiene a cada uno de nosotros, muchas veces le pagamos mal. Pero vemos aquí que Dios tiene poder sobre la enfermedad. Así es. Cuando estamos enfermos, ¿no? A veces nosotros lo primero que hacemos cuando estamos con alguna enfermedad de nuestro cuerpo es ir a la botica, ir a la farmacia y tomarnos el medicamento. Cuando lo primero que tenemos que hacer, como dice el libro de Mateo 6:33, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Mira, estamos enfermos, orar y pedirle a Dios, ¿no? Y Él nos amén. sanará. Claro. O sea, esa es la primera opción Así es. que tenemos, pero muchas veces lo llaman la última. Exacto. Y mira lo que dice, Jesús sana a las personas afectadas tocándolo, pero también dice en otras ocasiones, ni aún tocándolo. O sea, Por la simplemente es su palabra. Solamente por la fe que tenían las personas que iban a pedir. ¿Recuerdas al centurión, no, que tenía enfermo, que era un siervo? A un siervo, así es. Y le dice, no es necesario que vayas, di la palabra y Y mi siervo sanará. mi siervo sanará. No, solo la palabra, dice la hermana White, que en ese momento cuando Cristo pronunció, el ángel estaba ahí. Interesante, ¿no? De que Jesús puede sanarnos, puede restaurarnos, no físicamente solo, sino también espiritualmente. Te puede sanar a ti, a mí y a todos los que estamos aquí en el set, pero también a aquellos que nos están viendo. Y por favor compartamos el link del YouTube, ¿no? De YouTube a todas las personas para que podamos alcanzar a muchos más con las lecciones de la escuela sabática. Ahora, veamos el secreto del ministerio de Jesús, que nos dice Marcos 1, 35 al 39. Si lo tienes ahí a la mano, veamos qué dice. Dice lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Ahora, las lecciones que podemos extraer de aquí y lo que hizo Jesús, ¿no? Y yo creo que en esta lección el enfoque es la oración. Así es. Ahí dice, o sea, un título bastante sugestivo tiene, ¿no? Ese día, ¿no? El secreto del ministerio de Jesús. Yo creo que no es un secreto, ¿no? Porque a Cristo siempre se lo veía que estaba, dice, en un lugar apartado, orando, clamando a su Padre, ¿no? Y a veces, cuando estaba todo el día trabajando, y ahí se iba a orar, le cogía el alba, ¿no? Y en cambio nosotros nos sentimos medio cansados y nos vamos a descansar, a dormir. Y cuando estaba dormido dice que se levantaba antes de que raye el sol, no salga el sol, y En la muy madrugada, temprano, ¿no? En la madrugada, me imagino, a orar. 4 o 5 de la mañana, ¿no? A orar, y nosotros a esa hora hace mucho frío y no queremos ni levantarnos a veces. Ese era el secreto no tan secreto de Cristo, ¿verdad? Claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro secreto para nosotros también poder trabajar, ¿verdad? Para poder seguir aquí en esta tierra. Ese debe ser también nuestro secreto, ¿verdad? Que ya, como decía hace un momento, no es un secreto, ¿no? Nuestra arma, en otras palabras, ¿verdad? Para poder nosotros estar en esta tierra, para poder caminar aún en esta tierra, debe ser la oración, ¿no? Cada día que sintamos que no podemos, que no tenemos fuerzas, que no podemos dar más, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir, arrodillarnos ante Cristo, ¿verdad? Clamarle a Él, pedirle fuerzas para poder seguir luchando en esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Al igual, ¿no? De que nos habla también el libro de Lucas, dice que nos enseña que la vida de oración de Jesús está marcada por la intensidad, la prioridad y la búsqueda de guía divina, la perseverancia y la dependencia del Padre. Así es.
O sea, Jesús ya nos da, digamos, como decías hace un momento, bueno, esto no es un misterio, podríamos decir que esto era la fortaleza del Señor Jesús en su humanidad realmente, y eso nos da como ejemplo a cada uno de nosotros, ¿no? La oración tiene poder. Por eso es que muchas personas dicen, ¿no? ¿Y cómo es que Jesús, muchas personas, perdón, cuestionan, ¿no? Que dicen que Jesús no pecó o nunca cometió pecado? ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Pero nos damos cuenta que en realidad el secreto de Cristo, ¿verdad?, era la oración, la comunión que tenía con su Padre. Es lo que nos está también llamando a cada uno de nosotros a tener, ¿no? Tener esa comunión con Cristo, a tener esa comunión con nuestro Dios. Si nosotros no oramos, no nos comunicamos con Dios, vamos a tener una vida desenfrenada, una vida alocada. Pero si nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios, ponemos nuestra vida en sus manos, entonces Él nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a solucionar un sinnúmero de dificultades que tengamos en nuestras vidas. Esa es una invitación que hacemos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que podamos orar cada día y poner nuestras vidas en las manos de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Ahora, ¿puedes guardar un secreto? Vamos a ver, sí que podemos guardar un secreto. Sí, vamos a ver qué dice a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Veamos qué dice Marcos 40 al 45. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mencionó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora, ¿qué podemos ver, no, acerca de cómo Jesús se relacionó con los marginados de aquel entonces, ¿no?, de esa sociedad? Y teniendo como ejemplo el leproso, la gente cuando estaba con ese tipo de enfermedad, la gente lo aislaba. Así es, la gente los sacaba de la ciudad, eran ya apartados, ¿no?, en otras palabras, de la sociedad. Desechados. Así digamos, es, ¿no? desechados, exactamente. Pero para el Señor no hay nada, no hay excepción de personas, ¿no? Dios tiene los brazos abiertos para todos. Jesús aquí se mostró una compasión y amor profundo hacia los marginados de la sociedad. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo mismo? Es una gran pregunta que debemos nosotros hacernos, ¿no? Si ser cristiano es ser como Jesús, debemos hacer lo mismo. O sea, tener compasión por los marginados, demostrando, la respuesta dando aquí, demostrando su poder de sanación y disposición de restaurar a las personas completas. Dios nos utiliza a nosotros como un instrumento para ir donde estas personas. Y Dios puede hacer ese un milagro para restaurar. Y una cosa que también enfatiza la lección que acabaste de mencionar, Jesús se manifestaba en favor de lo que decía Moisés. Uh-huh. O sea, lo que decía las Escrituras. Exactamente, ¿no? Porque le mandó, dijo, haz como dice el mandato, ¿verdad? Uh-huh. Que tienes que ofrecer por tu purificación, porque fue sanado. Exactamente. Y lo que decías hace un momento, ¿no? Cristo nos llama a que nosotros ayudemos, sirvamos, ¿a quién? A todos, ¿no? Porque Cristo dijo, ¿no? Si ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero muchas veces nosotros vemos a un prójimo, ¿verdad? Vemos a alguna persona por allí que no tiene tal vez para comer. Y ahora estamos viendo mucho, ¿verdad? A nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Que los vemos por las calles, que andan pidiendo por allí algún alimento. Y a veces mis hermanos, o no, cualquier persona, ¿no?, tiene por ahí algo, pero se le hace difícil dar, ¿no? Porque a veces decimos, no, esto que tengo aquí es para llevar a mi familia, para compartir con ellos. Pero Dios dijo que tenemos que compartir con todos, ¿no? Y todos somos hermanos aquí en esta tierra y debemos de compartir con todas las personas que tienen necesidades en sus vidas. Y vemos de que Jesús le da un mensaje, ¿no? En otras palabras, no le digas a nadie, haz lo que tienes que hacer, ofrece sacrificio donde el sacerdote, pero ¿qué es lo que hace el leproso? No hace lo que Jesús hace, ¿no?
porque lo que él está divulgando realmente impide que Jesús entre abiertamente en los pueblos en ese entonces. Y Cristo, ¿no?, quería llegar a las ciudades, quería predicar el evangelio, ¿verdad? Quería seguir sanando abiertamente a las personas. Exactamente. Pero aquel leproso, ¿verdad?, fue y divulgó. Y dice que Jesús tuvo que quedarse fuera de la ciudad, en el desierto, pero aún allí dice que Cristo regresaba a su ministerio, ¿no? Ahora, y una cosa, podemos ser piedra de tropiezo. Así es. Exactamente. También nosotros podemos ser piedra de tropiezo de cualquier persona, ¿verdad? Ajá. Porque, y como dice la pregunta aquí, ¿no?, en este día, ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? A veces nosotros tenemos el deseo, ¿verdad?, de decir algo, pero no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, como Cristo lo dijo, ¿verdad? Anda en silencio, ofrece sacrificio, que estate tranquilo, ¿no? En otras palabras, cuando Cristo le enseñó a los discípulos a orar, ¿no?, ¿qué les dijo? Cuando ores, ve a tu casa, a tu aposento, ora en secreto, ¿no? Claro. Y tu Padre te recompensará en público. Así que no tenemos nosotros muchas veces que ir y divulgar lo que Cristo hace en nuestras vidas, ¿no? Porque las personas solitas se van a dar cuenta cómo nosotros hemos cambiado y cómo nuestra vida está dando un giro completo, ¿verdad? Gracias a la ayuda de nuestro Dios en nuestra vida. Ok. Como todo tiene un final también, y nuevamente creo que el tiempo a veces es nuestro peor enemigo, ¿no? Pero yo creo que las lecciones que hemos tenido en esta semana es de ricas bendiciones. ¿Qué hemos aprendido, Moisés, en esta semana de estas lecciones? Bueno, lo que aprendemos en esta semana, ¿verdad?, es que lo que hacemos nosotros muchas veces en el día sábado no es nada comparado a lo que Cristo hacía. Porque dice que Cristo se desgastaba haciendo la obra de su Padre. Dice que Él desde la mañana, ¿verdad?, predicaba, sanaba, ayudaba y hacía todo lo posible para que la obra de Dios avance. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces, no? Estamos el día sábado, decimos es el día de reposo. Y estamos reposando. Y estamos reposando literalmente, ¿verdad? En vez de desgastar nuestra vida por la obra de Cristo en esta tierra, que es lo que tenemos que hacer cada uno. Yo creo que estas lecciones nos dan grandes ejemplos a seguir, que el único modelo es nuestro Señor Jesús, y que vemos que Jesús tiene autoridad, hace el llamado, no pospongamos el llamado que nos hace el Señor cada día, entreguemos nuestro corazón cada día al Señor, desgastémonos, como acaba de decir Moisés en la predicación del Evangelio, prediquemos, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Incluso debemos ser como Jesús, tener compasión por las demás personas, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero siempre y cuando teniendo ese carácter de nuestro Señor Jesús y siendo guiado por el Espíritu Santo. Vamos a hacer la última oración para poder despedirnos en esta noche, no sin antes de hacerle la invitación para la siguiente semana con la tercera lección que ya le vamos a dar después de la oración. Vamos inclinando el rostro para poder orar. Oremos, Moisés. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estas grandes lecciones que cada día nos impartes por medio de las Escrituras y los testimonios. Gracias porque hemos visto a la luz de las Escrituras un día en el ministerio de Jesús. Lo que hizo cuando estuvo en esta tierra, cómo sanó, cómo estuvo preocupado por la gente de aquellos tiempos, por los marginados, cómo tenía autoridad sobre el mal, oh Dios, y realmente hizo grandes milagros cuando estuvo aquí. Incluso el llamado que hace a cada persona es un llamado para que nuestras vidas sean transformadas. Ayúdanos, oh Padre Celestial, cada día que usted nos haga ese llamado, y aquellos que también están conectados en este momento, que no pospongamos ese llamado. Ante todo, sigamos a nuestro Señor Jesús, dejándolo todo y gastándonos para la predicación del Evangelio. Cuídanos, y a cada amigo, hermanos que están conectados también, bendícelos grandemente y permítenos reunir nuevamente el siguiente sábado para seguir aprendiendo más de su palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Y cuál es la lección de esta otra semana, Moisés? Si lo tienes ahí a la mano. Sí, los esperamos para la próxima semana con la lección que lleva por título Controversias, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la vida de Cristo y por qué aquellas controversias en aquel momento, ¿no? Así que los esperamos la próxima semana, mis queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Redención. Que Dios los bendiga. Pase bien, nos vemos. Chao, chao.